Muy buenas y bienvenidos a este segundo vídeo en el que continuaremos con la temática del primer vídeo llamado Excel, una herramienta prehistórica o atemporal. Esta vez veremos algunas de las ventajas que incorpora Vena a Excel a través de un ejemplo concreto, como es el proceso de planificación del balance y flujo de caja. Si no has podido ver este primer vídeo, me gustaría recordarte que le tienes disponible en el canal de YouTube de Sonum International. A fin de facilitar el seguimiento de la demo que vamos a hacer en este vídeo, me gustaría empezar con una pequeña descripción de la secuencia y el esquema que vamos a seguir. Primero introduciremos los costes no laborales en una hoja de Excel habilitada para este efecto. Segundo, introduciremos los costes laborales desde una segunda hoja de Excel diferente. Tercero, veremos cómo los datos fluyen entre las diferentes hojas de cálculo utilizando la base de datos en la nube. Es decir, la información del paso 2 estará disponible automáticamente en la plantilla del paso 1. Seguidamente, introduciremos nuevos datos de inversiones de capital. El quinto paso será ver cómo la hoja de cálculo de pérdidas y ganancias, así como la del balance, se han actualizado también automáticamente, viendo lo robusto, sencillo y eficiente que es trabajar con Vena en Excel. Utilizaremos algunos drivers para la planificación del balance y para ejemplificar el funcionamiento de los scripts que aporta Vena. Por último, veremos cómo el cash flow se ha creado automáticamente recopilando todos los datos del PIG y el balance. Estos pasos también están descritos en el diagrama inferior para hacerlos más visuales y me gustaría remarcar que realizaremos todos los pasos utilizando un mismo usuario para hacer la demo más sencilla y fluida, pero que en la práctica cada una de las diferentes hojas de Excel que utilizaremos estarían disponibles solo para aquellos usuarios encargados de trabajar en ella, haciendo así que los procesos sean más seguros. Y bueno, vamos con la demo. Para la demo iremos al portal de acceso vena.io e introduciremos las credenciales del usuario. Puesto que ya estáis familiarizados con la vista de usuario, ya que la explicamos en el vídeo anterior, voy a ir directamente a la tarea que nos ocupa en este vídeo. Por ello comienzo con la plantilla creada para hacer que los usuarios introduzcan los costes no laborales. Una vez más me gustaría recordar que las plantillas de Excel están guardadas por un lado y la información o datos por otro en el cubo lab, por lo que deberemos escoger los elementos para los cuales queremos mostrar los datos en la plantilla. En este caso es el escenario budget del año 2017. En esta primera plantilla, que nos resultará familiar del vídeo anterior, lo único que tenemos que hacer como usuario es completar los costes no laborales en la sección habilitada para tal efecto. Una vez introducidos los datos los guardaremos y estos serán enviados y agregados en la base de datos. Para ahorrar tiempo ya he introducido algunos valores, pero para poder apreciar los cambios que se producirán más adelante en el estado de pérdidas y ganancias, fruto de los datos aquí introducidos, cambiaré el valor de las dos primeras filas. Una vez introducidos los datos, los guardo para que se envíen desde la plantilla a la base de datos. A fin de demostrar cómo el cubo o base de datos que hay detrás del proceso hace que la información fluya entre diferentes plantillas de forma consistente y segura, me gustaría que os quedarais con un par de detalles de esa plantilla. Estos son algunos detalles de los costes laborales que tenemos aquí disponibles pero que no podemos modificar, como es el número de empleados que hay cada mes, que son 5 para cada periodo, o los costes totales que son cercanos a $66.000 durante cada mes del año. Manteniendo estos dos detalles en mente y habiendo guardado los datos que teníamos que introducir aquí, vamos a la siguiente plantilla. Siguiente, que son los gastos salariales o los gastos relacionados con la fuerza de trabajo. Volvemos a abrir la plantilla desde Vena. Y podemos apreciar que los datos que hemos visto antes en la hoja de Excel anterior provienen de aquí. Aquí tenemos los mismos datos de 5 trabajadores cada periodo del año y unos costes totales de $66.000 cada periodo. Con la diferencia de que esta plantilla sí está diseñada para introducir y modificar estos datos. Por ello voy a modificar los valores aquí, los voy a guardar y vamos a ver cómo se han actualizado automáticamente en la plantilla del paso anterior. Estos serían los dos primeros pasos comentados en el esquema inicial, y cuyo propósito es mostrar la seguridad, rapidez y facilidad con la que la información se consolida y fluye a través de las hojas de cálculo gracias a las innovaciones que Vena aporta a Excel.
Primero voy a cambiar la categoría de los trabajadores a una superior, lo cual supondrá un mayor salario. Como vemos, los costes totales ya no son 66, sino que son 67.200. También voy a hacer que un trabajador, en vez de estar todo el año en la plantilla, empiece en octubre, por lo que vemos que hasta septiembre tenemos 4 trabajadores en lugar de 5. Y voy a transferir un trabajador al departamento 102 en noviembre. Ahora vemos que nuestros datos en cuanto a plantilla y gastos salariales se han modificado. Entonces voy a guardarlos y a comprobar que se han actualizado automáticamente en la plantilla del paso anterior. Abrimos la plantilla anterior para comprobar que estos datos están efectivamente actualizados. Y aquí vemos que efectivamente la plantilla ahora es de 4 trabajadores durante casi todo el año y que los gastos totales relacionados con la fuerza de trabajo ya no son 66.000 durante todo el año, sino que varían en función de la plantilla y de los nuevos rangos de los trabajadores. Esto es una de las principales ventajas de tener una base de datos detrás de todo el proceso de Excel, la facilidad con la que hacemos fluir los datos de unas hojas a otras sin ningún tipo de problema, datos que no se pueden encontrar, datos desactualizados, todo eso es historia con vena. Otra ventaja de almacenar los datos de forma separada de las plantillas de Excel es que esto hace que las plantillas sean reutilizables por diferentes departamentos y a lo largo del tiempo, ya que se podrían añadir nuevos años a la página de selección y cuando estos años se seleccionan, la plantilla estará en blanco lista para albergar nuevos datos que serán enviados y consolidados en la base de datos automáticamente. ¿Qué he querido decir con esto? Pues muy sencillo. Al principio, cuando podemos elegir diferentes años, si elegimos el año 2018, esta plantilla estaría lista para ser utilizada en el próximo año. Esto, como comprenderéis, se traduce en una menor cantidad de trabajo manual y en menor propensión a los errores, al no tener que mantener manualmente la plantilla editando fórmulas o formatos, etc. Ahora viene el cuarto paso, que es en el que interpreto el papel de otro usuario y en el que creo datos relacionados con las inversiones de capital en la hoja del CAPEX. Estos datos impactarán en el balance más adelante. En este punto me gustaría volver a recordar que a pesar de que estoy usando un mismo usuario para todas las plantillas y me he dado permisos para todas ellas, en la práctica cada una de ellas sería utilizada por un usuario diferente. Por ejemplo, en la primera, en la de los non-labor costs, podría ser una persona del departamento de marketing introduciendo los gastos de ese departamento en cuanto a promociones, material de merchandising. La segunda, los labor costs, podría ser una persona del departamento de recursos humanos. Y esta tercera podría ser un tercer usuario diferente introduciendo inversiones de capital. De esta forma, separando permisos y roles, hacemos que el proceso sea más seguro al evitar que personas equivocadas accedan a información que no les correspondería y más eficiente, ya que dividimos y asignamos las tareas de forma clara a cada usuario. En esta plantilla, para insertar una nueva inversión de capital, simplemente insertaría un nuevo line item que ya hemos visto en el vídeo anterior y le dotaría de sus detalles, como es el valor de la inversión, que le voy a hacer elevada para que sea fácil de evidenciar dentro del balance, un valor residual, un periodo de amortización, un método de amortización, en este caso constante, un concepto, edificios, por ejemplo, y un departamento, 101. Le pongo una fecha y ya está listo para guardar esta nueva inversión de capital en nuestro balance, desde la hoja del Capital Expenses. Pues bien, con esto ya habría completado la introducción de todos los datos que necesitamos para elaborar los estados financieros. Ahora que los diferentes usuarios y departamentos ya han introducido sus datos, todos estos están almacenados y consolidados en la base de datos y disponibles para ser utilizados en cualquiera de las demás hojas de cálculo del proceso, como serán los estados financieros que veremos a continuación. Abrimos el balance, que es la hoja o es el libro de Excel que contiene el balance, el estado de pérdidas y ganancias y el cash flow. Y ahora supondremos que somos un usuario diferente y diferente a todos los que han estado introduciendo datos.
Supongamos que estos estados financieros están siendo utilizados por un manager que no es plenamente consciente del origen de todos los datos que se han ido introduciendo. Así que, ¿cómo haríamos para saber dónde vienen estos datos? Pues bien, vemos que aquí están nuestros datos que hemos introducido en el non-labor expenses, 200 y 250, junto con las filas que no hemos modificado. Y si utilizamos el drill through saves, podemos ver el origen de estos datos y todo su historial. Podemos ver que el valor ahora es 200, que anteriormente fue 100, vemos que usuario lo cambió, etc. E incluso podemos abrir la hoja de Excel desde la que estos datos han sido introducidos y modificados. Por lo que este usuario que no ha sido partícipe de la introducción de datos puede trazar el origen de estos y saber a qué corresponden, haciendo mucho más fácil su tarea. Incluso vemos que la celda de donde vienen esos datos está señalada en otro color, facilitando siempre las tareas de los usuarios dentro del proceso. Esta capacidad de trazar la historia de los datos se puede hacer tanto con los que hemos introducido en esta demo como con cualquier otro de los datos que están disponibles en este estado de pérdidas y ganancias. Aquí vemos también el historial de los ingresos. Y bueno, esto sería todo en cuanto a las funcionalidades de Vena de cara al Income Statement o pérdidas y ganancias. Vemos que las funcionalidades que aporta Vena hacen que la vida de los usuarios dentro del proceso sea mucho más sencilla y les permite ahorrar bastante tiempo en la elaboración de sus tareas cotidianas. Ahora vamos con el balance de situación. Y bueno, en primer lugar vemos que en la cuenta de activos fijos, en agosto, de julio a agosto, pasamos de casi 2 millones a más de 5 millones y medio, que coincide con ese valor de 3.600.000 que hemos agregado nuevo en una nueva inversión de capital. Por lo que una vez más demuestro la facilidad con la que los datos están siempre actualizados y disponibles a través de todas las plantillas del proceso. Ya habéis visto que en realidad no he tocado nada, no he hecho nada. Los datos simplemente se han guardado desde las plantillas de Excel en la nube, en la base de datos, y cuando abro las siguientes hojas de Excel o cuando las actualizo, esos datos ya están disponibles. Esto puede parecer una tontería, pero es una de las grandes ventajas que ya hemos comentado la semana pasada que aporta la tecnología cloud a Excel. Esta disponibilidad en todo momento, junto con la capacidad de trazar datos hasta su origen, es lo que hace que Excel, gracias a Vena, se convierta en una solución CPM de última generación. Y siguiendo con las ventajas que aporta Vena a Excel para convertirlo en un CPM, vamos a ver otra de ellas. Esta vez es la incorporación, en caso de que sea necesario, de los scripts o business logics, es decir, la posibilidad de hacer cálculos fuera de Excel, en la base de datos, en la nube. Ahora los administradores del proceso tienen la opción de seguir utilizando las hojas de Excel y sus fórmulas como lugar para llevar a cabo los cálculos, o bien pueden utilizar la plataforma de Vena. Y para ejemplificar esto, vamos a verlo con unos drivers. Como veis, algunas cuentas están señaladas en un color verde. Estas cuentas son aquellas cuyo valor se actualiza gracias a cálculos en la base de datos. Por ejemplo, vamos a utilizar el Trade Retail, que son las cuentas a cobrar. Vamos a utilizar el Accounts Payable, que son las cuentas a pagar, y la provisión para deudas incobrables o clientes de dudoso cobro. Para empezar, quiero que os fijéis que los resultados que se muestran en estas cuentas no son fruto de ninguna fórmula de Excel, sino que es un valor en sí mismo. Y, por ejemplo, las cuentas a cobrar, su valor está determinado, entre otros factores, por el driver de periodo medio de cobro. Si cambio este driver de 60 a 120, haciéndolo el doble para que el cambio sea mucho más drástico, y envío esta información a la base de datos, al refrescar los datos vemos que este valor ha cambiado automáticamente, haciéndose justo el doble. Insisto que aquí no hay ninguna fórmula. Esto es porque el nuevo valor del periodo medio de cobro se ha enviado a la base de datos al guardar. Allí hay un script que establece que el valor del trade retail o cuentas a cobrar es la estimación de la facturación entre el número totales de días que hay en un mes por el periodo medio de cobro. En el momento que alguno de estos elementos que están incluidos en la fórmula cambia su valor, la fórmula se recalcula y al refrescar los datos obtenemos el nuevo resultado. Esto mismo ocurre, vamos a ver, con las otras cuentas que hemos dicho, como las cuentas a pagar o la deuda incobrable. Si cambio el periodo medio de pago de 12 a 24 también y el porcentaje de deuda incobrable al 10% y vuelvo a guardar estos drivers,
Al refrescar, veremos que su valor ha cambiado completamente. Y una vez más, el valor de estos datos se puede trazar su historial, ver de dónde vienen. Vemos que anteriormente era de 116.000 y que ahora es de 387.000, que estos cambios han sido hechos por un script, un cálculo, y no desde una plantilla de Excel, etc. Bueno, para concluir con la introducción a los scripts, que podemos ver en otro momento con más detalle, simplemente voy a mostraros la vista del administrador de estos scripts. Aquí vemos que dentro del modelo, en la pestaña de scripts, dentro del proceso que estamos utilizando, tenemos los scripts que están impactando en la plantilla que estamos utilizando, que es la del balance. Por ejemplo, aquí vemos que las cuentas a cobrar, como he dicho antes, es la facturación entre los días del mes por el periodo medio de pago. Y en el momento que el valor de alguna de estas variables se modifica, este script recalcula el valor y al refrescar los datos en la plantilla aparece el nuevo valor. ¿Qué ventajas ofrecen los scripts frente a las fórmulas de Excel? Pues entre otros ofrecen ahorro en tiempo, pues la fórmula de script se crea una sola vez y se aplica cada vez que el valor de los elementos incluidos en esta fórmula cambia. Además de ahorrar tiempo en su creación, también lo ahorramos en el mantenimiento, puesto que si creamos nuevas plantillas de Excel que incluyan estos elementos, esa fórmula seguirá aplicando a esas nuevas plantillas de Excel, en lugar de tener que crear las fórmulas de nuevo celda por celda. También añadimos estabilidad y seguridad, ya que en ningún caso ningún usuario podrá modificar estas fórmulas más que los administradores. Y por último conseguiremos aligerar el coste de computación de Excel, al liberarle de muchos cálculos. Por seguir avanzando con la demo, otra de las ventajas que ofrece Vena a Excel es la posibilidad de recuperar datos de periodos anteriores. En este caso yo tenía oculto el balance del periodo anterior. Podremos recuperar los datos de todos los años anteriores que tengamos en Vena. Y una de las ventajas de poder recuperar los valores de años anteriores es la posibilidad de utilizar los datos históricos como base para nuestros pronósticos futuros. Por ejemplo, podría utilizar los drivers utilizados en el año anterior para prever los que necesitaré durante este año. Para ir acabando de mencionar algunas de las ventajas que ofrece Vena a Excel, junto con los scripts y la disponibilidad de datos de años anteriores, otra fortaleza más es la posibilidad de agregar o desagregar los datos según los diferentes criterios que necesitemos, de forma automática y sin que esto suponga un trabajo adicional. En otras palabras, ahora mismo estoy mostrando el balance de situación del departamento 101, pero si uso la función choose que ofrece Vena, podría seleccionar el balance de situación del departamento 102 o del departamento 103 o el balance agregado de los tres departamentos dentro de la división A o el de toda la compañía. Vemos que los valores son bastante mayores, puesto que estamos incluyendo más departamentos de la empresa. Pero esta capacidad de agregar los datos a niveles superiores o desagregarlos a niveles inferiores no solo se puede hacer por departamentos, sino que lo podríamos hacer por proyectos, por zonas geográficas o por cualquier otro criterio que quisiéramos establecer en nuestro modelo. Esto es gracias al Cubo Lab, que estructura todos los datos en función de las dimensiones que éste tenga, haciendo posible que profundicemos al detalle de nuestros datos o que le agreguemos a niveles más consolidados, según los intereses que tengamos. Como contraposición a los scripts y a los últimos avances que Vena ofrece, seguimos teniendo las fórmulas de Excel. Estas permiten conectar diferentes partes del mismo libro. Y es que Vena no sustituye nada en Excel, simplemente lo mejora, añadiendo funcionalidades nuevas y ofreciendo nuevas posibilidades a los usuarios. Así que perfectamente se pueden seguir utilizando las fórmulas para trabajar dentro de Excel. Para ejemplificar esto iremos al Cashflow. Este Cashflow se ha generado simplemente recopilando datos que ya están disponibles tanto en el Income Statement como en el Balance Sheet. Y como vemos, ninguna de estas fórmulas se puede modificar, pero además son todo fórmulas de Excel como vemos en la parte superior. Y es que no hay ningún problema en seguir utilizando fórmulas de Excel dentro del libro, ya que como hemos visto, todos los datos utilizados en este Excel son recuperados a través de la base de datos desde otras plantillas. Así el proceso sigue siendo estable y seguro. Y no cabe duda de que las fórmulas de Excel son una forma sencilla y efectiva de hacer fluir los datos dentro del propio libro de Excel. Otra de las funcionalidades nativas de Excel que podemos utilizar, aun si estamos utilizando Vena, son los códigos de Visual Basic o macros, que son perfectamente posibles de utilizar aun dentro de las plantillas que hemos cargado en Vena. Es más, Vena ofrece la función MyFunctions, donde podemos albergar una lista de todas las macros que tenemos
y hacerlas funcionar con simplemente hacer clic, en caso de que sean macros activadas por un botón. Y con esto concluimos el vídeo de hoy. Simplemente, a modo de resumen, me gustaría mencionar que durante estos últimos 20 minutos hemos mostrado cómo los datos fluyen entre todas las hojas de Excel automáticamente, utilizando la base de datos y evitando todo tipo de errores manuales y de mantenimiento. Hemos conocido los scripts y la posibilidad de desagregar datos en diferentes partes de la empresa o consolidarlos a niveles superiores con solo hacer un par de clics. Y por último hemos recordado que Vena no sustituye en nada a Excel, sino que aporta nuevas funcionalidades, aporta nuevas herramientas a la altura de las últimas tecnologías CPM para hacer que los procesos sean más eficientes y seguros. Y ya solo me queda despedirme, agradecer el tiempo que habéis dedicado a este vídeo y ofreceros toda mi ayuda en caso de que queráis más información o queráis una demo adaptada a la casuística de vuestra empresa, a lo que sea. Sin ningún compromiso podéis contactarme a través del correo electrónico que veis en pantalla o podéis informaros más en la página web. Recordaros que en nuestro canal de YouTube tenéis más vídeos sobre Excel y sobre Vena y que estamos disponibles para lo que haga falta. Muchas gracias y hasta pronto.